Y nos vamos con A el dos equipos siguiente. que no pueden respirar, porque de momento los puntos les escasean bastante. Es verdad que entre ellos se los reparten, pero de momento tanto Betis como Español siguen a cero en cuanto a puntos sumados y el Betis sigue a cero también en cuanto a goles marcados. Es el único equipo de la Liga F que no ha marcado ningún gol y el partido de hoy, pues la verdad es que se ve muy claramente que el problema es importante y que este año Hombre, tienen que solucionarlo. muy importante, Eh, sí. Ahora comentaremos un poquito cómo ha sido el partido, pero realmente ha sido un encuentro que yo desde fuera, la sensación que me ha dado es de un partido que en lugar de ser la jornada 4 de la jornada 27. Porque los dos equipos iban con urgencia, más la segunda parte que la primera, pero ha sido un Es que partido la segunda, que sí, los la dos segunda. equipos no han firmado el empate en ningún momento, pero han priorizado en algunos momentos Hombre, el no encajar que el marcar. sí. Y es un partido que para el español es un punto importante, el segundo consecutivo. Para el Betis yo creo que aquí más que sumar un punto, pierde dos. Sí, es que fíjate, ha sido, no, ha sido tremendo. Ha sido tremendo lo de este partido. Sobre todo porque vemos un poco un español que ya tiene las ideas más claras, realmente más hecho que el Betis. El Betis, como dice aquí de estudio, ya es un problema que se ve que no va a tener fácil solución. Y yo creo que se remonta todo un poquito al trabajo en el mercado de fichajes. Jugadoras individualmente buenas, con calidad, pero que después, a la hora de juntarlas en el equipo, como que desaparecen, se disuelven. Nos faltan fichajes en defensa. Vale, Sí, eso se ha visto. Nos faltaban algunos fichajes en el centro del campo. Mucho que traigas a María Ruiz, a Naima García, no son centrocampistas como tal, son más mediapuntas, jugadoras en banda que las hemos visto, no son centrocampistas. En el ataque, lo has dicho tú, tienes ahí un dato muy bueno. Si quieres, sí, dalo ahora mismo para que bueno, vean a lo que me no refiero. es nuestro, es de la tuitera que imagino que mucha gente la conocerá, Orocismo se llama, que nos ha mandado, ha puesto en Twitter los datos de los tiros a puerta del Betis en lo que va de temporada y la verdad es que en total son 8 en lo que va de temporada. En el primer partido fueron 2 tiros a puerta ante el Eibar, un tiro a puerta fue ante el Real Madrid, 4 la semana pasada ante el Deportivo y 2 el día de hoy ante el Español. Al final es un Sí. bagaje muy pobre para un equipo como el Betis. No es ya solo generar poco de tiros a puerta, sino sobre todo la sensación que deja de que es un equipo que apenas tiene armas ofensivas, que al final sus únicas llegadas han sido centros laterales y a ver si la árbitra pita penalti en alguna caída de las delanteras. Porque realmente eran acciones en las que no es que la delantera la derribe cuando va a rematar, sino es que la delantera hace lo posible por vender que hay penalti en cada centro, porque era imposible que remataran esos centros. Y Sí, es un poquito eso. Yo creo que es un equipo que le sí, falta es que muchísimo me y falta. que mm, Lo que sacaron el año pasado salvaron la categoría un poco también por el efecto Aguirre, ¿no? Pasa muchas veces que llega un entrenador, tienes unas 2 semanas espectaculares y después se puede diluir como un caramelito o no. Lo vivimos con Oliva, con el Valencia, en esas 2 semanas espectaculares o más, y ya después no volvió a suceder. Y puede ser eso. Es que en ataque han venido solo dos fichajes. Zoir, que de momento sí. no me parece mejor que Cameron, ni que No, yo creo que Menor, ni Cameron que Álvarez. debe ser que aún no está físicamente bien, porque si no, no me No, porque explico que no venía es de el lesión. titular. Claro, venía un poco tocada, ¿no? Lo ha dicho ya en Sí, algún momento bueno, algo de lesión. volvió tarde de la pretemporada, creo que volvió ya empezada la temporada, igual la está Sí, todavía poniendo a punto, pero sí, en ha cualquier salido hoy tarde. caso es verdad que es una No, jugadora que yo no entiendo que sea suplente. Aquí claro, tenemos el 11 en el día de hoy, con en la portería para Vizoso como es habitual, en defensa sí, María Jiménez, Rhiannon Robles que volvía hoy al 11 y laterales para Esther Martín y Erika Santoro. Centro del campo sí, para Gemas Oliveres, Rosa Márquez y Carol Férez. Y arriba Carla Mengol, Naima García y Yasmín Zuir. sí, Mismo equipo prácticamente que la semana pasada, con la entrada de Rhiannon Roberts por Dorin. por Dorine. Dorin. No, por Dorine no. También fue suplente ante el Deport. Yo creo que A ver, fue ahora busco el. Rhiannon Roberts. Yo creo que fue Nana, la otra central, me parece. Sí, fue Nana. Ah, sí, no fue Nana, Fue sí, Nana fue Nuria, ante el Deport. te Esto lo es habíamos exactamente dicho. el mismo 11 que ante el conjunto Sí, gallego. y me parece que Roberts volvió demasiado pronto. Fue uno de los cambios.
Volvió por lesión, quizás porque Dorin acabó tocada en la jornada anterior. Y ahí ya se vio obligado a meter a Roberts, que había vuelto de lesión justamente esta semana. Y se ha notado mucho en la falta de ritmo, un poco en salida de balón. Ha estado horrible en las tomas de decisiones de los pases. Muy fuertes, en vez de dar los rasos fáciles para controlar balones así, casi piedras, para por ejemplo, Santoro, para este Martín, que ha tenido un trabajo en controlar los balones ahí. Entonces, yo creo que ha sido ahí un poco porque le han forzado la mano y ha tenido que meter a Roberts. Pero bueno, no ha sido su día hoy. Zoe lo dice aquí, que dice que está un poco verde. Yo también lo pienso, pero... Y hoy, aparte de verde, ha estado desquiciada. Ha tenido ahí el balón que ha mandado a las nubes y ha estado cerca de pedían amarilla, desde el banquillo del Español, pero no le ha enseñado la amarilla. Y yo creo que también es porque ha estado forzado a ponerla de delantera, quizás, porque puede apostar ahí por Armengol o Julia Aguado, porque Álvarez hay que ir poquito a poco. Cameron, sí, yo lo de Julia es lo que me sorprende. Igual también tiene algo que ver con que es una jugadora que no te hace mucho trabajo defensivo, como el que sí que hace Armengol, pero a mí es una jugadora que me parece que debe ser titular en este Betis. Aquí tenemos el rival, el Español, con Romy Salvador en portería, centrales Julia Guerra y Amaya Martínez, Daniela Caracas y Paula Perea volvía a su casa como lateral izquierda. Dentro del campo para Carol Marín, Ainhoa Campo y también tenemos a Dalia Montillac, otra jugadora que volvía a su casa, también estaba por ahí y era la Costa. Y en la punta de ataque la dupla habitual con Arola Aparicio y Lice Chamorro. Chamorro que fue suplente la semana pasada ante el Costaje de Tenerife, en el día de hoy sí que ha vuelto a jugar. Sí. Y bueno, al final gran partido del Español para mí en líneas generales. Gran inicio sobre todo, empezó muy bien el equipo perico. El Betis creo que le costó bastante empezó bastante dormido. Pero bueno, poco a poco se fue metiendo en el partido. Y sí que realmente es que el empate es muy justo. Es que no creo que ninguno de los dos equipos mereció llevarse la victoria. El Betis creo que fue un poquito de menos a más, el Español un poco de más a menos. Pero muy justa la victoria y realmente... Bueno, muy justo el empate, perdón. Y dos equipos que yo creo que en momentos del partido hicieron méritos para que el partido acabara. Porque realmente estaban los dos buscando que acabara así. No hubo en ningún momento que ninguno de los dos equipos fuera a por la victoria de verdad. No, es que la segunda mitad, lo decía Aguirre, el partido se ha parado muchísimo. Yo creo que todas las jugadoras han acabado con moratones, algunas han acabado lesionadas de milagro. No, es que también se han metido ahí la urgencia del punto para los dos equipos, que la segunda parte ha sido pues una batalla absoluta. Claro, y así segundo empate consecutivo para ambos, es algo sorprendente. Y a cero, además. Va a ser algo habitual que veamos en estos dos equipos la falta de gol, pero que es normal. O sea, el gol se paga caro, ya hemos visto, el precio de las delanteras es imposible encontrar un gol a precio de mercadillo, ¿no? Ganga. Entonces, y el Español tiene gol, teóricamente, con el Chamorro, con Arola. Claro, pero eso era en Primera Federación. Ya cuando el Español dominaba los partidos y quizás hacía más fácil llegar el balón a Chamorro. Es que aquí Chamorro, en este contexto, lo que tiene que hacer es pelear por el balón. La ocasión que tiene en el 57, ¿vale? Que se pega una carrera desde el otro lado del campo para llegar, bueno, la mala salida de Biezoso y etcétera. Claro, es el cansancio de ahí que no le permite tomar una decisión de forma clara y darle el balón a su compañera, porque estaba, creo que, no sé si sería Arola, estaba ahí quizás para dar el pase. Entonces, sí, creo que sea Arola. Es todo el correcto del partido, igual que Arola. Es buscarse un poquito ella misma las migas del encuentro. Y ahora también por la banda izquierda, que ha estado muy bien, me ha gustado mucho. Caracas también ha estado bien en el lateral derecho. Con cada vez que llegaba el balón ahí lo cortaba por abajo, muy bien. O sea, realmente es que son dos equipos parecidos. Lo decíamos en la previa, en todo, prácticamente en casi todo. ¿El empate lo pueden dar por bueno ahora mismo? Pues sí, porque no caen en descenso. El Betis no. Pero el Español creo que puede dar un poquito más. El Betis, no sé qué pasa. Pero bueno, lee el chat porque estaban comentando lo del Betis y me parece interesante. Voy aquí por el chat. Comenta por aquí Javi que el Betis no ha tirado a puerta, que dice que el problema es el entrenador. Dice Cibi que el problema del Betis no son los fichajes de este año, que son varios factores para ella, que arriba les falta puntería y encima no pone a Cameron de titular, eso hemos comentado ya. Sí, antes. Sí. Dice por aquí Cibi que el Betis lleva teniendo problemas varias temporadas, a mí no me está gustando nada Joseba, pero hay algún problema más.
Javi dice que es una plantilla que no se le saca el 100% de lo que es capaz, el culpable es el entrenador. Civi dice que hay alguna jugadora otra que no juega en su posición, pero parece que el entrenador se emperra en ponerla ahí. El caso de Robert, por ejemplo, que salió porque tenía molestias, y igual que Erika Santoro salió con el pie que no lo podía ni dormir, ni mover prácticamente. Sí. Dice por aquí Javi que el Betis no tiene una gran plantilla, pero no debería tener los problemas que está teniendo. Es que ni esta temporada ni la anterior. Es que tiene jugadoras buenas. Y al menos Pero para tiene algo jugadoras más buenas en una me falta posición un del algo. campo en la que para mí no se marcan tantas diferencias. Porque al final tener un buen centro del campo, que lo tienen, o al menos tienen jugadoras de mucho talento en el centro del campo, pero le falta pues Es el que yo talento creo ofensivo y el talento defensivo. Un que centro le del campo falta. solo Pues no... entonces ahí regreso un poco a lo que decía antes. Fichajes. Porque faltaron fichajes. Me Ya. parece que llegaron muy poco. Pero bueno, ¿qué más por aquí? ¿Qué más por ahí? Dicen por aquí también Javi que si mañana gana el Sevilla se pone a tiro de Champions. Bueno, yo humildemente espero que eso no suceda, pero si sucede, pues ahí estará el Sevilla, por supuesto, en esa pelea. Es verdad que tendría Sí. esa diferencia porque la Champions está de momento en 12 puntos. Sí que tendría que sumar todavía el Sevilla. Estaría creo que a 6 puntitos de esa posición. Frank dice también que hemos hablado de datos de Orocismo, que le ha venido a la cabeza el derby que hay mañana en la la Superliga inglesa entre Oroz y Paula Tomás, ese Tottenham Que lo hizo Aston muy Villa. bien. Sí, Aston Villa, Tottenham Aston Villa, sí. Y lo hizo Eh, nada bien. No, lo hizo muy bien Paula Tomás en el primer partido. sí. A mí no Bizoso sé de dicen momento, por pero bueno. aquí que la ven en un equipo importante, que dice aquí Civi que es la mejor hasta ahora del Betis junto con Santoro. La verdad es que Y sí. Soliveres también metería ahí a Sí, las 6. Gema también está bastante bien. Luego, por aquí comenta Civi que la ocasión más clara del español fue esa que hemos comentado y del partido, Sí. con ese error de Paula Vizoso. También dice por aquí el Sí. arbitraje que no ha sido bueno. Yo el arbitraje había momentos del partido, sobre todo en la segunda parte, No ha pitado que, nada. que decía a Lucía, ¿qué tiene que pasar para que pite una falta? Porque era como que el árbitra directamente había dicho ya que se peguen. Patada por aquí, patada por allá. Bueno, es que no ha castigado con tarjeta a la Tangana, que es, bueno, Tangana. Sí, El encontrón que han tenido ahí un poco, el empujo que le mete Narola, que casi cae encima de su compañera lesionada de campo. No ha tenido el control del partido en ningún momento. Le ha perdonado la amarilla Zuir ahí. Y la otra ocasión más clara del partido es el travesaño de Carlos Marín, ya en el 30. De 30. Es que ha pasado muy poco aquí. Son dos equipos que han chocado entre sí y no ha podido ninguno sí. superar al otro. Para mí el Betis, que ya digo que empezó un poquito peor, luego sí que se fue contando poquito a poco en el partido. Tuvo una muy clara el español, bota de la capitana de Carol Marín, que golpeó muy bien de falta directa, se estrelló en el palo, fue la más clara del partido, junto con esa que hemos comentado anteriormente. Sí. Y es verdad que el español, para mí lo que le faltó en el partido de hoy fue explotar un poquito más la banda derecha, porque teniendo en cuenta que creo que en el minuto 15 o 16 se queda con amarilla Esther, tienes que buscar a Arola en cada jugada, tienes que machacar por ahí. Porque al final estás Y jugando con una lateral que es más lenta de por sí contra una extremo derecha que es buenísima y que es tu mejor arma ofensiva. Para mí tenía que es estirar que, muchísimo por ahí. sí, y además ha sido sorprendente porque en todos los partidos ha insistido mucho por la banda derecha, sobre todo también con la ausencia de Chamorro, que fue suplente, en el otro no jugó Sí, tanto. Y en este han insistido más con Yara, pero es verdad que se la estaba liando para a yo es Santoro. que Me ha gustado mucho, le falta aún decidir, cuando llega al área, decidir mejor, pero es una jugadora sí, joven. Pero es verdad que quizás Santoro no se había llevado amarilla. Santoro no me suena. No, ¿verdad? No sé por qué yo No, estoy no, se la pensando que llevó tenía Esther, se la amarilla. llevó Esther, una Esther amarilla sí, Armengol pronto. también. Y es lo que a mí me faltó, que yo creo que podrían haber estirado mucho más por ahí, podrían haber hecho mucho más daño por ahí al Betis. Sí, Y es verdad que no han aprovechado. Por parte del Betis, en la segunda parte hay alguna ocasión, hay alguna llegada peligrosa. Recuerdo, por ejemplo, una acción de Carla Mengol. También recuerdo otra que tiene Zuir, pero no es muy clara. Luego también hay alguna acción, sí. como comentaba anteriormente, de centros laterales y de pedir penalti, que para mí no hay, porque sinceramente yo creo que son choques De entre fútbol, ¿no? claro, al final también juegan un poquito esa baza de irse al suelo porque es la única opción, porque ya digo, es que no podían rematar, ni No, ante no, Julia es Guerra ni ante que Maya Martínez. ha Y habido luego, muchas de para esas. mí el Betis genera
buena salida de balón y hay momentos del partido que Rosa Márquez, Carol Férez hacen buena salida de balón, pero a la hora de dar el pase hacia adelante, pues tienen a las delanteras destrozadas físicamente y Es no que, pueden correr. es que yo creo que les falta saber un poquito a qué jugar. O es una idea muy simple de depender un poco del talento individual de la jugadora, como dices tú, Carol Férez, Rosa Márquez, Armengol, Naima. No sé, me falta un poquito más del Betis. No sé, del Español, yo la verdad estoy contenta con lo que veo del Betis, quizás no tanto. Y la semana que viene, el Betis el domingo jugará a las 12 contra el Costa de Tenerife en casa, en Luis del Sol, partido complicado. Y el siguiente a las 4 es el Español Eibar. Este también es otro partido Se bueno, juntan, de a tener en hecho, cuenta. pues el Eibar que viene con estas 2 derrotas consecutivas, un español que viene con 2 empates consecutivos, y por el otro Sí, lado ese Betis contra el sí. Tenerife, que veremos a ver mañana qué tal se Y, le da ante el Real Madrid. Pero bueno, bueno, por acabar un y poquito con el análisis del partido, pues sí. eso, empate justo, el Betis le ha faltado para mí también en algún momento del partido calma, han ido con demasiada ansiedad en algún momento del partido, aunque luego hemos preguntado yo a Seba Aguirre, y nos ha dicho que ansiedad no, porque le faltó a veces intensidad, con lo cual no acaba de casar del todo. Intensidad. Yo Igual creo que han tenido. al inicio del partido sí, pero yo creo que en la segunda parte ha La habido segunda. intensidad de sobra y yo creo Es que que han ido ha sido con. demasiada intensidad por parte de ambos. Hombre, es que ha sido un poco así. Bueno, se ha agradecido porque no se ha despertado. Este partido ha sido complicado de ver. Aquí Cibi y Mike Carroll son muy buenas, pero Rosa no juega donde debería, que es arriba. De pivote no sabe, creo yo. Bueno, el dilema de siempre, lo hemos dicho un montón de veces, Sí, pero de ahí no se va a mover realmente. Por aquí, el partido fue bastante aburrido, la verdad, dice Phoebe, Fran, Carol Marín, la del Depor, quizás sean hermanas o algo. no. Carol Marín y una Marín. No, a ver, es verdad que coincide apellido, pero Sí, no. pero bueno, también pues No, otra Julio. Carol Marín muy famosa andaluza, pero que no tiene nada que ver con esta otra Sí, Carol Marín del español. no. No, yo no quería que el español ganara. Simplemente que de momento me está gustando más Bueno, lo tenías en la el quiniela español. puesto así. Apueste que sí, yo no me acuerdo. Sí, Puede estar español, sí, sí, sí. confiaba más en el español. Pero bueno, ha sido un cero en toda regla. Y vamos a ver si se lleva el bocadillo de cemento de la jornada. Tiene pinta de Demuestra la sí. falta de gol. Exactamente. Así que dejamos este 0-0 y nos vamos Ah, a todo lo la contrario. goleada de la semana. Así que vamos con ello. Avisamos de que vamos a mencionar los goles, no como han sido más o menos, porque es que son 10 y no acabamos. Sí, son 11 en total los goles. Sí, que lo vamos a decir porque ha sido uno, pero de Barcelona Sí. 10 goles. Joder. Es que, a ver, hubiéramos preferido igual que hubiera sido en otro partido un 2-2 y este igual, pues no sé, un 5-3 o un 5-1, pero ha sido un 0-0 Es y que un 10-1. No hay la término gente, medio. la gente que vio nuestra previa, estábamos sobre aviso. Equipo que llega al Juan Cruyff después de una jornada en la que el Barcelona se le atasca el gol, como ese 0-1 contra el Sevilla, paga los platos rotos. Y el Granada es que los ha pagado. Incluso ha pagado la sobremesa, los Sí. cubiertos y todo. Sí, el Barça llegaba con esas ganas de comentar, de volver a esa racha goleadora. Recordamos que ante el Sevilla se acabó solo con 0-1 y venían con ganas de demostrar. Y ante esas críticas de pues, este Barça ya no juega igual de bien, este Barça ya no es lo que era, pues hoy de repente te mete un 10-1 y te deja como te deja. El partido ya ha sido muy bueno, la verdad es que el Barça ha estado espectacular, a un nivel buenísimo y ha demostrado lo que tiene, lo que comentábamos la semana pasada, que al final el Barça la semana pasada no es que fuera horrible, simplemente que el Barça el otro día no tuvo el día ofensivo y hoy pues sí lo ha tenido. El mismo equipo, Hombre. un rival que es verdad que ha puesto más facilidades que las que puso el Sevilla, pero es que al final el Barça es el equipo que es. Al final es positivo para el Barça esta victoria porque al final le permite esa goleada y recuperar ese liderato. Y para el Granada es un varapalo importante, pero con lo positivo, entre muchas comillas, de que llegaban esos 3 puntitos de margen de la semana pasada y que eso les permite afrontar lo que queda de mejor manera. Aunque es verdad que con ese -9 en el goal average, pues cualquier esfuerzo le deja en balde. Pero al final es lo que tienes de este equipo. Es un equipo arrollador, con una delantera alucinante y que es así.
El 11 del Con el Barça... 11 para quedar claro. Sí, Sí, ya... di el 11 porque ya queda un poco claro. La semana pasada hubo algunos cambios, hoy ha habido otros cambios también, pero es que el Barça tiene un 11 y un 11 suplentes también a un nivel absolutamente brutal. En portería Catacoy, defensa para Mapi, León y Torrejón como centrales, con Rolfo y Ana Banchi de laterales, Walsh, Alessia Putellas y Vicky López en el centro del campo, y en la delantera Vicky López, Rahan Hansen y Iva Payor. Centro del campo pues con un talento tremendo y una delantera pues en este momento creo que es lo mejor que puede presentar el Barça, porque ante la baja de Salma creo que es Claudia Pina la que merece ocupar ese puesto. Por parte de la Granada, el equipo de Arturo Ruiz planteaba un esquema un poco valiente para ser el Barça el que estaba enfrente, sí, porque jugaba con ese 4-5-1 habitual. También voy a decir que yo siempre suelo aplaudir cuando los equipos juegan con sus armas ante el Barça, y también me parece bien. Es verdad que hoy pues le ha perjudicado jugar de esa manera, pero no voy a criticarlo para nada. En portería Laura Sánchez. Eso se critica ahora porque se ha llevado los 10 goles, pero claro, es que no ha sido problema del 11 como ahora explicaremos. Sí, en portería Laura Sánchez, defensa de 4, con Isa Álvarez que volvía después de esa expulsión en la jornada 1 ante Atlético de Madrid junto a Yuyuba, defensa de 4 con Postigo de lateral izquierda, perdón, derecho, y Elisa Fernández por la izquierda, centro del campo para Mikuito, Lauri Requena y Del Escarrión, con Ornella por la izquierda, por la derecha Laura Pérez, y en punta la bigoleadora la semana pasada ante el Eibar, Edna Imade. Y sí, es un 11 muy reconocible. La única novedad con respecto al partido de Eibar, aparte de Isa Álvarez, pues es la entrada de El Escarrión por Ari Mingueza, pero el resto es un 11 muy reconocible y lo que lleva haciendo toda la temporada el Eibar prácticamente. Sí, aquí nos dice Julio que, bueno, es que este 11 no es nuestro, es de la Liga F, el recorte. A veces sí, que corregimos cuando no está bien. Laura Pérez puede ser que esté de carrilera después en algún momento del encuentro. Sí, igual ayudando un poquito por la banda derecha. Sí, pero bueno, lo que cuenta aquí es que yo también aplaudo un poco la propuesta de Granada. No se encerró atrás, ya cuando no le quedaba más remedio lo hizo, pero veíamos a veces que presionaban la salida a altura media del campo. Que iban, veía yo a Miku, que me ha gustado mucho ir a presionar a la poseedora de balón. Veía un intento también de sacar el balón jugado por abajo, no un balón suelto y que Edna peleara con Mapi, con Ona, con Torrejón, etcétera. O sea, se aplaude, pero es verdad que es un correctivo importante el que te llevas esos 10 goles que vienen un poco a responder por cómo ha sido la defensa de Granada, sobre todo las 4 de atrás. Y en algunos momentos las he visto ya cansadas. Yo creo que el gol de Aitana que marca es que entra sola. Sí, a ver, o sea, ese no hay es el ningún noveno. momento de posición. El noveno, claro. Entonces ya estaba cansado el Granada. En defensa muy flojas. Mal en las marcas, entrando a destiempo. Pero claro, te encuentras a Hansen, que Alessia Fernández no ha podido frenarla, no. Le hará demasiado difícil. Era hoy un bautismo de fuego para una jugadora que está jugando por primera vez en esa posición de lateral izquierda y hoy se ha demostrado que le queda mucho por aprender. Es que le queda mucho por aprender, que estás enfrentándote a la mejor extremo del mundo, que ha dejado claro, oye, que si gana el Balón de Oro es por cosas así como hace Ewa Bayor, que los movimientos que hace dentro del área es que como te despistes un momento, ya ha marcado el gol. Ha marcado. Después por la banda izquierda, Rolfo, que oye, que necesitaba un partido así realmente, lo ha hecho bastante bien. Sí, ha sido un día para demostrar que no se ha olvidado jugar al fútbol y que son el mismo equipo el año pasado o incluso errático. Mejor. Claro, Claudia Pina, que hace un partido buenísimo y que deja claro que si no es titular es porque, bueno, es que no hay casi hueco, pero buenísimo. Entonces, oye, que el Granada tal y como defiende, ¿vale? Es un poco, a veces un poco desordenado. Y contra el Barcelona tiene que tener una defensa al 100%. Yo tenía claro que la del Granada no lo era. Y ya está. Ya ha pasado esto, y ya está. Vamos a leer todos los goles del día, porque ha sido unos cuantos, no han sido pocos. El primero lo marcó en el minuto número 2 Eva Payor, un gol a pase de Graham Hansen, gran jugada de la Noruega y definición muy buena de la polaca. El segundo, es verdad que tardó un poquito en llegar, creo que fue el tramo bueno del Granada, porque entre ese minuto 2 y minuto 35 que llegó el segundo de Torrejón a pase de Alessia, tuvo una ocasión incluso el Granada, con un golpeo lejanísimo de Cristina Postigo que obligó a Cata a intervenir. Hubo alguna atracción también buena del Granada, un error, por ejemplo, que cometió en salida de balón Kira Walsh, y fue el tramo en el que el Granada pues
demostró que, bueno, pues no son tan mal equipo. Lo que pasa es que llegó el segundo en el 35, el tercero, un penalti claro en el 30, en el 44, Pues que que ha sido. transformó Sí, Alexia. Un minuto después llegó el cuarto con el vole por la puerta de Cristina Postigo a pase de Onabaye. Luego llega en el 48 el tercero consecutivo, en el minuto 48, como digo, 5-0, la manita para Eva Payo, la pase de Graham Hansen. Marca el 5-1 Ornella en el 55, un gol tremendo de la escantinana del Barça. En el 60 marca su gol Rolfo, que es el gol 2500 del Barça. 2500. Sí, 2500 del Barça en la máxima edición de fútbol femenino. En el 65 llega el gol de Graham Hansen a pase de Tana Bonmati. En el 69 llega el 8-1 de Eva Payor, su hat-trick, el primero que marca en la Liga F. El 78 llega el 9-1 de Aitana y en el 93 llega el definitivo 10-1 de Alexia en un penalti que a mí me genera dudas, la verdad. Es un penalti que el Sí, contacto le me da parece... por detrás a Aquí Kika. ya el contacto a mí me parece un poquito ligero, no sé, no... A mí no me lo ha dado a entender la repetición, pero claro, la Pero repetición es bueno, lo que tiene que tampoco desde vamos a atrás. discutir aquí del penalti que llegó al 10-1 porque ya estaba todo el pescado No, más no, que no. vendido. No, Pero tiene un aquí lo he poquito el dicho. resumen de todo lo que ha pasado en el partido, más pues lo que no ha pasado, por ejemplo, como el gol anulado en el minuto 52, creo, a Kira Alexia. Walsh Aquí era por fuera Wolf. de juego de Alexia. Sí, el gol es de Kira Walsh, Por fuera del juego de fuera de juego Alexia, de vale, Alexia. exactamente. Ahí está un poquito, Ahí está en para duda, pero mí, es un fuera de juego sí, ligero, si milimétrico. lo ven, pero en verdad para mí sí que está dentro. O sea, sería Sí, un gol legal, pero claro, es por la bota. Entonces ahí en ese momento ya, viendo está ahí cómo está el partido. Bueno, y después el gol de Ornella que maquilla un poco el resultado en el 55. Es una jugada absolutamente bestial de la ex extremo del Barça de la Messi. Uy, del Mesías iba a decir. De la el Masía. Mesías está bien. Que a las 12 de la noche lo que tiene esto, el disparo que se saca de la chistera, imposible para Cata. Bueno, Bueno, el con la disparo y la asistencia jugada, de porque realmente es la una jugada jugada que también hace ella todo. sola y le pega Es demostrando la con calidad que tiene. confianza. Esa es la Ornella con confianza que es Sí, diferencial. Y aquí dice Albert que en el tramo del minuto 15 al 35 no le gustó mucho el Barcelona, que es cuando lo que comentabas tú sí. del Granada, el gol de Torrejón. He leído un montón de opiniones en redes sociales de que hizo mucho daño al Granada. Estoy de acuerdo. Ese gol ya hace mucho, mucho daño por cómo llega, por cómo está el conjunto nazarí. Y es que tienes a Graham Hansen, tienes a Ewa Payor, tienes a Rolfo, a Pina, que han sido las mejores arriba. A Aitana Bonmati también, si la dejas hacer todo lo que hace. Es muy Es que difícil para frenar mí este ha habido un partido. error táctico de la Granada que no lo ha sido solucionar en todo el partido. Y es, cada vez que tenía el balón Vicky, Aitana o la jugadora que jugara por la Sí, derecha, iban haciendo 2 contra 1 constante a esa jugadora dejando sola a Graham. Y eso no te lo puedes permitir nunca. No puedes dejar nunca no, un milímetro a Graham exactamente. porque es una jugadora que tiene primero un primer paso letal y luego además es una jugadora que tiene capacidad de gol. Y para mí lo que le ha fallado a la Granada es sido la culpable aquí Alexia, porque era la jugadora que salía a ayudar a su compañera central, saltaba para Aitana, para Vicky, para la que estuviera en esa posición, y siempre la Sí, dejaba liberada a ella o a Ona o la jugadora que llega por la derecha. Al final es como que es un equipo muy poderoso, pero si ya cometes errores tácticos de esa manera, pues al final le pones muy sencillo las cosas al Barça. Es verdad que el partido ha sido brillante del Barça, eso no quita ningún mérito, pero el Granada también ha puesto un poquito de su parte para que eso sea así. sí. Comentaba Alberito que para ella las peores han sido Alexia con el doblete y a pesar del doblete y Kira Walsh. Yo con Kira Walsh estoy de acuerdo. Para mí ha sido la más floja hoy del Barça, sin, por supuesto, decir que ha hecho un mal partido, pero es que, claro, al nivel de Graham Hansen, que ha sido de Marciana, el de Payor, lo mismo, Pina, que ha estado muy bien, Vicky, que ha estado también muy bien, Sí. pues ¿Y ha estado evidentemente bien? ¿En qué desluce. posición? De interior. Sí, sí, a ver, su posición. Lo probó la semana pasada de Sí, extremo por la derecha y no funciona, porque al final la mejor extremo derecha es que no hay que buscarla en la plantilla, es que la tienen, no, no, claro, no tienen claro, que, exactamente. que buscar otra. Y Y sí, ha hecho un gran partido Vicky hoy. es que los goles, además, en este partido, para el espectador neutral, han sido golazos. Algunos el de Sí. Rolfo, ha sido un golazo, el de Ornella también. Y hay que decir Y también para. que la mejor de Granada ha sido la portera, Laura Sánchez, que si no puede haber caído 12 o 13 goles.
Sí, sí. Y cuando iba 3-0 ya nos estábamos pensando el 11 ideal que siempre nos estamos pensando. Oye, y ya con los 10 goles ya es que no puede Ya no, entrar. Tenemos no, no. otra candidata ahí en mente. Y aquí ahora leemos un poquito más el chat. Con respecto al partido anterior que hablábamos de las dudas de la gente sobre Pérez Romeu, las rotaciones, etcétera, y que la gente que sigue más tiempo al Barcelona avisaba, oye, esto es habitual en septiembre, la primera jornada que le cueste al equipo y después coge velocidad de crucero. Pues Alba, bueno, señorita Lexus en Twitter, ¿vale? Ha hecho una comparativa del inicio de temporada, ¿vale? Por ejemplo, los resultados en la 23-24. Varias victorias, 0-2 contra el Madrid Club de Fútbol, 1-2 contra el Sporting de... iba a decir el Portugal. De Huelva, 6-0 para el Valencia y contra la Real Sociedad un 3-0. En la presente temporada, 0-3 contra el Deportivo, 3-1 contra la Real Sociedad, 0-1 ante el Sevilla y el 10-1. Pero en la clasificación tampoco difiere mucho. 4 victorias, 13 goles a favor, 1 en contra, y primeros en liga. Y 4 victorias, 17 goles a favor, 2 en contra y primeros en liga. Claro, con la condición de que mañana juega el Real Madrid. Seguramente sea muy difícil superar el golaveraje establecido hoy por el conjunto culé. Entonces, veis un poco la comparativa. Ahora, participación. 18 titulares distintas y 21 jugadoras con minutos en la temporada pasada. Actualmente 19 titulares distintas y 20 jugadoras con minutos. Y la participación de las jugadoras con más minutos, pues ahora mismo están siendo Mappy, Bajor y Graham. Y el año pasado Graham y Patrick. O sea, no hay mucha diferencia. Lo único que difiere un poquito son los goles a favor, pero está siendo muy parecido el inicio. Sí, sí, es que a ver, Mira, el lo que iba a Barça, pasar. por mucho que Me cambiara de pasó la... entrenador, era la misma base, mismo equipo, incluso más dañino con la llegada de Bapayor. Al final es que cuando se hablaba la semana pasada de que qué le pasa al Barça, que mete solo un gol, que es Se decadencia, dramatiza ya demasiado lo el conjunto con el comentábamos, es Barcelona. que el Barça tiró 25 veces, creo, en ese partido. Pues no pasa nada que un día no meta 24 goles. Al final es que No lo van a hacer es que siempre, no lo van a claro. hacer siempre. Es un equipo que es una maravilla, pero que son humanas. Y algún día pues meten 10, otro pueden meter solo uno. Y eso no quiere decir que Sí. el día que metan solo uno, que son peor equipo que antes. Al final, ese dramatismo hoy se ha demostrado que no tenía ningún tipo de lógica ni de sentido. Sí. Y ha sido un partido pues del Barça, de Graham al nivel que es toda la temporada, brutal. De Eva Payor, que comentaba por aquí el perito que le gusta mucho sin balón. Yo es lo que más destacaba de ella en pretemporada, que aparte de que metía goles, que es maravilloso, tiene esa capacidad de leer el juego sin balón y de tirar desmarques, porque por ejemplo el quinto gol es un gol que se inventa no Eva Payor, porque al final es una gran jugada de Graham, pero Eva Payor lee perfectamente esa jugada y aparece donde tiene que ¿Cómo se aparecer mete? para hacer ese ¿Cómo 5-0. aparece? ¿Cómo lee el juego? Que al final es lo que destaco de una jugadora como ella, que no es simplemente una rematadora, sino que es una jugadora también Es muy inteligente. muy inteligente, exactamente. Y luego Aitana ha hecho una segunda parte extraordinaria, ha metido un gol, ha asistido también. La peor, aparte de Kira Walsh, ha sido Quique Nazaret, que lo decía un poquito de broma, que tenía que casa en Granada, porque cada vez que le llegaba una ocasión clara a ella, la tiraba a la papelera. La verdad es que no ha sido el día hoy de Yo Quique creo Nazaret, que en una que pero ha querido como tener un detalle con Aitana, a dar el pase en vez de tirar. Pero bueno, muy gracioso eso lo de la casa en Granada. Te paso la foto por si puedes ponerla de Alba, para la gente que lo esté viendo en YouTube y quiera verlo detenidamente. Mm, Sí, aquí lo dice Santi, también estoy un poco de acuerdo. Hemos tenido espectáculo en este encuentro, aparte del fútbol del Barcelona, porque el Granada nos ha encerrado mucho atrás. Eso también hay que aplaudirlo, es de valiente. Voy a leer un poquito el chat, ¿vale? Tener un poquito de paciencia con el vídeo, porque estamos intentando poner la imagen por aquí. El golazo de Vignola Shuf, por aquí sí, dice que Ira tiene la cabeza en otro lado. Bueno, aquí Albert nos iba a pasar el tweet por privado para comentarlo, pues aquí lo tenemos. Aquí nos pregunta Piero qué gol nos gustó más. Uf, el de Rolfo es una absoluta barbaridad, ¿eh? Cuando ya estaba yo me 6-1 el quedo con el de marcador. Torrejón. Además, en un partido especial para Pobrecito. ella, con ese homenaje por los 20 temporadas en activo, es que es un golpeo espectacular. Es verdad que Sí. quizá no es el más elaborado, porque al final es pegarle donde sale, pero No, es un golazo. no es como le pega, ¿eh? No, el gol es pegarle bien, ¿eh? A mí el de Rolfo y el de Hornilla también, es que son los dos.
Por aquí, muy buenos goles hoy. El gol de Aitana muy top para Marisabel 17 y el de Rolfo también. Albert desquicia mucho cuando fallan tanto. Payer es buenísima en fichajón para el Barça. Sí, o sea, le va a salir barato y todo. Lo van a amortizar enseguida. Además ha dicho que muy bonito lo del hack-trick, pero que ella lo que quiere es ganar. Es que está claro, Mentalidad. en Wolfsburgo fue lo que no hizo. Aquí quiere ganar. Esa. Bueno, con el Wolfsburgo ganó Bueno, títulos ganó títulos, nacionales. pero no ganó, por ejemplo, la que quiere ganar este año. Sí. Más por aquí. A mí me sabía muy mal por Payer en las primeras jornadas. No paraba de tirar desmarques y no se la daban. Pero es de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hasta que vea. Hansen siempre la está buscando. Bueno, ya lo decía en el Wolfsburgo, no va a hacer ahora. Por aquí. Piero dice que el gol de Ornella es el más bonito el de hoy, porque Cata con su volado lo hizo más bonito aún. A ver, es un Es golazo. que golas Yo me tiradas. quedo con lo de Torrejón porque me parece un golpeo, además. Es que fuera de sentido, porque es que donde la pone es impresionante. Además, Es un un balón que le gol muy bonito. venía, que casi le bota adelante, que le pega de primeras. Es escandaloso el golpeo Es muy que bueno. mete. Pero es que realmente Sí, es muy complicado quedarse con uno. Eso es la verdad. sí. Aquí Albert dice que es difícil quedarse con uno. Phoebe dice Aitana metió otro golazo. Si es Sí, el 9-1, el noveno. poco con ayuda, ¿eh? Ay, me gusta mucho, sin faltar el respeto al Granada, de Ursido, las cuatro de atrás parecían hermanas de la caridad. A ver, sí, no he tenido un buen día. Al final Alexia ha estado No superadísima ha desde el tenido principio. Ha estado la también Alexia Fernández, me centraleza. refiero, no Alexia Putellas. También ha estado bastante floja Cristina Postigo. Y luego Isa Sí, Álvarez y bastante. Yuyuba no han podido hacer gran cosa. No, no, yo... Tienes que estar ahí. Sí, Tienes que estar ahí, defender, y es que si no estás al 100% va a ser muy difícil que le disputes el partido al Barcelona. Así que ya está, el Granada ha encajado 10, ha marcado un gol, lo que tiene que hacer es olvidarse de este partido. Vamos a ver qué encuentros tiene la semana que viene el Barcelona y el Granada. Pues mirad, el Barcelona lo hemos juega el comentado ya. sábado a las 4, ¿verdad? Ujú. Contra el Madrid Club de Fútbol, ya está mencionado, y el Granada el domingo a las 12 tenemos otra vez un partido que coincide el domingo contra la Real Sociedad en casa, seguramente en la ciudad deportiva de momento. Sí. Y con el resultado, ¿cómo queda el ranking? Bueno, más asistencias. Graham está en el top 3, está primera, después Alexia con 2 y Ayibade con 2. Y en de Pichichi, Payor con 5, Alexia con 3 y Graham con 3. Así que tenemos ahí. Sí, allí va de... le ponen tres entonces, ¿no? Entiendo, porque Voy a entrar le dan en, de ayer en más. Sí, tiene aquí 2 goles, le dan de ayer. tres goles en 5 partidos. Le dan el del Valencia, le dan otro ayer. Ah, le dan uno solo de ayer porque marcó un doblete, creo. Sí, no le cuentan el otro. No sé, vamos a ver cómo Marcó queda, cómo ante el queda eso. Granada, me parece un doblete, ¿no? Ah, no, marcó solo uno ante el Granada. Marcó uno al Granada, marcó otro el No, Valencia al y ayer dos. Valenciado, Exactamente, sí, 4 goles. el Lleva. doblete. Sí, Si le dan vale, cuatro, pues si le dan uno de ayer, pues solo tres. sí. Así que, bueno, vamos a dejar el partido aquí, Sí, de respondemos antes ese 10 a a Piero, 1. que pregunta por aquí de dónde viene Sí, Yuyuba, del Eibar. Estuvo la temporada pasada en el Eibar, llevaba también unas otras temporadas en el Eibar y ha llegado esta temporada a la Granada. Una sí, jugadora ya es interesante, pero que conocida. había tenido poquito que hacer ante el Sí. Valdebal del Barça. No está haciendo la mejor en defensa, muy buen fichaje de Granada y no ha podido hacer mucho, pero ya es una vieja conocida de la Liga F, la hemos tenido en varios equipos. Sí. Bueno, nos marchamos al último partido de hoy, que es ese empate, un partido, bueno, ha tenido un poco de todo, Deportivo 2, Athletic Club 2. Aquí, bueno, se le ha Para parecido mí la ha sido el Virgen al mejor Athletic. partido de hoy, sobre todo en cuanto a igualdad. Igualdad Porque sí, pero yo he disfrutado mucho, claro, es verdad, tácticamente he disfrutado mucho del partido del Levante. Pero este ha sido el de más igualdad y el que, bueno, el de todo se más ha decidido en el espectáculo, último tiempo. porque al final los dos equipos han ido a tumba abierta, ha habido errores de las dos partes y hemos visto un partido muy, muy emocionante. La verdad, por parte del Sí, Deportivo, gran partido del equipo muy gallego, bueno. ha competido muy bien ante el Athletic. El Athletic, pues claro, si compiten bien ante ti, un equipo recién ascendido, pues no ha hecho un gran partido. No ha sido tampoco un partido horrible del Athletic, porque ha tenido para mí un buen inicio de partido, ha tenido momentos también buenos de juego, pero ha faltado mucho, sobre todo en defensa. Para mí muy superada tanto el Espuru como Nerea Nevado, más el Espuru que Nerea Nevado.
Ha sido muy bien o muy mal hoy la lateral diestra del Athletic, pero al final han conseguido un puntito que... Claro, Sabe a gloria, a ver, sabe a que gloria luego tal porque el puedes quedarte partido. con la derrota, pero la semana que viene tienen una prácticamente final con el Atlético de Madrid, porque en este momento de la temporada el rival por el plaza de Champions le saca ya 5 puntos. Tú ponte que la semana pasada gana el Atlético de Madrid, 8 puntos de diferencia. Es la jornada Eso 5, pero ya es un colchón muy grande. sí, es que Así que es una aquí final para ellas. sí, de aquí hay un asunto con el Athletic que no termina de arrancar, que es el tema de la defensa. La temporada pasada era una de las defensas menos goleadas. Teníamos a Nanclaret que se cayó a última hora de la carrera por el Zamora. Teníamos dos laterales, sobre todo Nerea Nevado, la máxima asistente como lateral, Sí. la que más ponía centros. El Espuru también que se unía por la derecha. Y en estas 4 jornadas, a lo mejor es demasiado pronto, ¿vale? Porque de momento parece que se corresponde a lo que vimos el año pasado, ese arranque un poco lento hasta que entran en calor las futbolistas. Pero en defensa, las laterales flojas hoy. En las laterales, poco que han aportado, también desaparecidas en defensa, sobre todo el Espuru. O sea, han estado desaparecida. El gol, no sé dónde está. O sea, no sé dónde está ella, no sé si aparece en la repetición. Entonces, Sí, a ver, el lo centro malo del es eso. campo. Al final es verdad que han tenido un inicio de temporada complicado porque es un equipo que le ha costado siempre jugar fuera de casa y ha jugado 3 partidos de los 4 fuera de casa. Sumar 7 puntos, si lo miras desde esta perspectiva, no es tan mal botín, pero claro, No, viendo los partidos no es malo. pero al final creo que pueden dar más. El Sí, Deportivo salía en el equipo de Irene Ferreras con Inés Pereira en portería, 2 centrales, Raquel García y Vera Martínez. No hay mucho más en este momento porque la otra central del equipo, que es Elena Vázquez, está con la sub-17 preparando el Mundial. Así que en este momento le toca tirar con estas 2 centrales solo a Irene Ferreras. y Laterales, no lo ha Pancha hecho mal. Lara y Cris Martín, la capitana, que ha hecho para mí un partido espectacular. Gran partido de la capitana. Sobre todo en la segunda parte ha habido una jugada que ha hecho un caño tremendo. Una jugada muy muy buena de Cris Martínez. Centro del campo para Lucía Martínez, Paula Gutiérrez y Eva Dios. Y arriba, pues ha hecho un cambio hoy bastante significativo porque Mirova y Bárbara Latorre han dejado a su puesto a la impresionante Ainhoa Marín y también a Olaya Enrique, que ha marcado hoy su primer gol en Liga F con el Deportivo. Y en punta, Milene Cabral. El equipo de Irene Ferreira es un equipo ambicioso, un equipo bonito y realmente que ha hecho un partido muy entretenido. Y enfrente estaba el Athletic Club con un 11 que vamos a ver si han puesto el 11 con el que ha jugado o con el que en teoría van a empezar. Vale, es con el que ha jugado. Sí, En portería Nancares, defensa de 4 con Madi Torre y Landaluce de centrales, con Alen Espuru y Nerea Nevado del laterales, por dentro, centro del campo para Leire Baños, Maite Zubieta y Sara Ortega, Clara Pinedo de enganche y en punta Naikari y Azcona. Aquí hay que explicar que en principio la que iba a jugar aquí era Joana Meza, que en el calentamiento se tenía una molestia y por ese motivo han cambiado la formación, porque Clara Pinedo ha entrado donde debería estar Naikari y Naikari es verdaderamente la que sustituye a Joana Mézaga, que va a jugar de delantera junto con Ania Azcona. exactamente. Y desde el Exactamente. principio, pues hemos visto un Athletic que es como si hubiera ampliado la segunda parte del otro día ante el Real Madrid, porque salió a por todas. Sí. Espectacular el inicio del Athletic, que fue a por la portería de Inés Pereira a full, y desde el minuto 1 ya tuvo una ocasión clarísima. Ania Azcona con un paradón brutal con la pierna de la portera portuguesa. Luego tuvo otra ocasión con un golpeo, creo que de Sara Ortega, con otra gran parada de Inés Pereira. Pero ese fue un poco el inicio bueno del Athletic. Luego fue bajando poco a poco hasta que llegó el gol del Athletic, del Deportivo, y allá sí que el Depor ha sido un poco con el control del encuentro. Sí, estaba leyendo aquí un poquito el chat. El Athletic, la verdad que salió muy bien, bastante mejor de lo que me esperaba. Inés Pereira tiene 2 paradas muy buenas que mantienen el 0-0 para el Deportivo. Me pasa que un poco se diluye ese efecto, esa gran salida, y el Deportivo acaba imponiéndose un poco y vemos al Athletic de las últimas jornadas. Sí, Por sobre todo la eso, espalda del Espuru, que la han buscado mucho, la han encontrado muchas veces. sí, con Olaya, por cierto que jugaba de titular.
Lo ha Sí. hecho bastante bien con el golito. Me parece un golito de pilla, ¿eh? Cómo sale, pero está atenta al balón De y jugar ahí le pilla al mal. hambre, porque está a puntito de entrar en fuera de juego. Y ahí sí que confunde a El Espuro ahí, tiene ahí una defensa un poco floja. Ainhoa Marín también, que ha estado muy bien. Que baruntábamos que iba a ser titular por la gran segunda mitad en el empate de la jornada anterior. Y ha sido un espectáculo. Es jugadora que acaba contrato. A que siga haciéndolo así de bien y se la van a rifar los clubes. Entonces, sí, volviendo al partido, es una buena reacción del Athletic. Venía un poquito en la línea de lo que decía Nerea Nevado, ¿no? Que tenían que mejorar, que tenían que volver a hacer lo mismo que la segunda mitad contra Real Madrid. Parecía que iba a ser así, pero les ha durado muy poco, Mario. Aquí hice buen primer tiempo del Athletic, pero el Depor supo reaccionar. Ojo, esa portera del Depor confirma porque es internacional con Portugal. Sí, a Hay ver, que me ha decir una gustado cosa. bastante, pero es verdad que es una portera que, que tiene un problema muy importante con las protestas. Tienes por ahí el Lleva dato. Lleva 3 amarillas seguidas, ¿eh? No le sacan una amarilla en la derrota contra el Atlético de Madrid. Pues debió olvidarse. Pero lleva 3 amarillas. En Y es cuatro que va a ser, partidos. en 4 partidos, es que va a ser la primera jugadora, encima portera, en cumplir su ciclo de amarillas. O Sí. sea, cuidado también, porque son protestas que te puedes ahorrar y que muchas veces la árbitra avisa. Te está diciendo, vuelve a tu lugar de amarilla. Entonces, es Absolutamente. que Es una portera muy temperamental en ese sentido. Tiene mucho que mejorar en ese aspecto porque parando es muy buena. Pero es verdad que se va mucho con protestas, con gestos, con acciones que van un poquito más allá del reglamento en muchas ocasiones y que pueden ser amarillas o que pueden ser rojas, porque igual alguna palabra a veces se le puede escapar que la árbitra no lo duda. En este caso de momento le están permitiendo ese margen de, bueno, amarilla por la sí, sí. protesta, pero si alguna vez se le va Es algo de que la lengua, es no muy descarto para joven, nada que la expulsen. pero le tienen que dar un toque de atención en ese aspecto. No puede ser que, con lo decisiva que ha sido hoy, por ejemplo, se pierda un partido, es verdad que está Joana, portera del ascenso, pero es que esas amarillas te las puedes ahorrar. Además eres portera, no eres una jugadora de campo. Es que incluso más. Sí. Así, el golazo de falta descomunal, lo acabo de ver. Es Bueno, un golazo muy bueno. es un gol tremendo. Es que lo paró prácticamente todo Inés Pereira, ahí no puede hacer nada. Es que es un No, golpeo, no. además con una potencia de Maite Zubieta que Y es se para impresionante. la primera falta directa. No sé si Sí, la, a Sara Ortega creo que fue. Sí, se la tira Sara Ortega. Es que me confundieron porque en el descanso estaban con sudaderas y digo, Sara Ortega suplente y después está Pinedo. Digo, pero si estaban jugando a inicio, claro, salieron con sudaderas, debía hacer frío. Sí, Entonces por eso me he trabado ahí. Si no, Sara Ortega le para y una falta muy bien colocada, pero no tan bien reacciona a colocada, tiempo. evidentemente, porque es un balón un poquito más Pero la de centrado, Zubieta pero es es que la de espectacular, Zubieta es es impresionante. teledirigido. Es una Sí, barbaridad. es teledirigido. Además, es un gol muy importante por el momento en el que llega, porque empata el partido al inicio de la segunda mitad, que siempre hablamos de la reacción. O sea, aquí es nada Sí, más empezar la segunda mitad, llega el 1-1 y da un poquito esa bocanada de aire al Athletic. Y es una vez vuelta a empezar, porque ya se iguala todo, 0 a sí. 0, se vuelve a empezar. Porque antes hay que decir que salió bien el Athletic Club, pero en la primera parte, en torno al minuto 20 o así, el depósito claramente con el control. Vimos una gran llegada, bueno, una gran llegada, no, varias grandes llegadas por la banda derecha de Ainhoa Marín, que estuvo otro partido. Es Buenísimo. que se me entiende un poco la expresión, es una mosca cojonera, porque está todo el partido por la banda haciendo daño, regateando, se te marcha porque es rapidísima, porque es muy hábil, porque es muy pequeñita, porque no la puedes pillar. No, no, Y luego encima es que tiene un pie izquierdo que es una delicia. es una delicia. Hay una jugada muy buena al área que se va de dos y da el disparo, se va un poco fuera. Hay otra en la que va con todo a por 2 balones arriba. Y eso que es una jugadora bajita, pero va Sí. con todo y acaba haciendo Luego es daño verdad a que la le andaluz. falta a veces tomar buenas decisiones en la finalización de los contraataques. Recuerdo en la primera parte uno que confía demasiado en su pierna derecha, que no es tan buena, y es un tiro muy centrado para Lanclares. Mira, es que tiene 23 años además. Sí, Mira, y acaba de decir que es una jugadora bajita, ¿vale? Y es más bajita el Tuve. Es que es 1,65. Es otra jugadora que la óptica la veo más bajita de lo que es. Es sí, 1,65. Que solo le sacó 1 centímetro o 2.
Por Bueno, Dios, pero Lucía. bajita. Pero bueno, Oye, no me llames bajita a mí, que yo tengo altura normal. sí. Como Y luego, sobre al todo, buscando Ramillo. por la banda izquierda a Olaya, que ha estado muy bien la traída por el Real Madrid. Marca el gol, pero aparte de eso, es un partido para mí muy completo, muy bien en muchos aspectos ofensivos. También, por supuesto, Paula Gutiérrez y Eva Dios. Chris Martínez también ha estado muy, muy bien. Y la verdad es que el Depor pues encontró claramente la forma de hacer daño al Athletic. Muy bien Milene descargando balones, abriendo a banda izquierda o banda derecha, poner centros y tanto Nerea Nevado como Ana Espuru han medido mal. Y siempre le contaba la espalda y siempre encontraban su opción de remate. Y lo que le faltó un poquito al Athletic. Luego, el gol muy merecido, porque estaba interpretando mucho el Deportivo, gran centro de Chris Martínez y gran remate. Pero donde De Ola. Paula Gutiérrez el centro y el Sí, remate de Ola. Olaya Enrique, muy buen remate de cabeza. Y la verdad es que la primera parte del Deport para mí fue muy buena, de menos a Cabeza. más. Y luego llega Sí. ese tanto tan importante para el Athletic Club, un remate espectacular de Maite Zubieta con esa falta. Y a partir de ahí, pues lo que empieza es un partido de ida y vuelta, del Athletic dominando pero sin acabar de matar, y del Depor en cada contra teniendo una ocasión clarísima. Sí, y iba a decir que cada vez veo más cómodo al Deportivo en primera, entendiendo un poquito a lo que debe jugar para conseguir el mayor número de puntos. Sí, altura normal, quería decir la media, o sea, la altura típica, no sé cómo decir, a una persona bajita no se me ofenda, por Dios. Que bueno, que son las 12:30 de la noche ya, no sé. Sí, sí, a Mario le gusta mucho Ainhoa Marín, yo también, a mí también me gusta, me subo al barco y hay gente también en Twitter que le encanta, sobre todo la gente que siga el Deportivo Sí, esa de hace gente tiempo, lo que quiere es que llega en tampoco la laemos 2023. demasiado. No voy a ser que algún scouter llamemos su atención y se la Scouter, lleven. Scouter. Bueno, Sí. si alguien ojeador, sí, sí, me ha hecho gracia la palabra. Sí, bueno, Ainhoa Marín, no, no. Encima me hace gracia porque es Ainhoa Marín Martín. Me hace gracia ahí los apellidos. Ainhoa Marín es la del español. No, No, Carol. la del Carol Deportivo. Marín. Claro, es que está Ainhoa Campo y Carol Marín. Pero no, Ainhoa Marín es la del Deportivo y es Ainhoa además con NH. Sí, sí, no es. Claro, ahí hay un lío. Sí, llevamos 2 horas casi, sí, sí. Ya es el último partido. Pero qué partido para cerrar la jornada del Muy bonito, sábado. la verdad. Sí, muy bonito porque, como decíamos, ha sido muy igualado. La segunda mitad, bien puntito por delante al Deportivo, insistiendo también con el gol. Los cambios del Athletic, bastante bien. Yo creo que necesarios un poco. Me faltó quizás que no quitara a Nevado, sino que sacara Sí. al Espuru. No sé si a lo mejor por motivo físico o lo que fuera, pero el gol de Anaete, bueno, Ana de Teresa, ADT, Que antes tuvo es otra ocasión muy buena que paró la Sí, Anclares. sí, aquí yo debo decir que pensaba que por cómo se iba, por la distancia que había, digo, muy difícil que marque gol desde ahí, pero es que la pone rasa ajustadita al palo, casi imposible para Nanclares. Es un gol que además llega en el 83 y daban un premio al trabajo que venía haciendo el Deportivo en el centro del campo, en la defensa. Las centrales muy seguras también me han encantado en este partido, las laterales también, oye, un premio. Y la asistencia de Cabral, yo creo, si Eh, lo puedes. Voy a comprobarlo porque la verdad es que no me acuerdo. Ahora mismo. O sea, ha pasado muchos datos de los que nos tenemos que acordar ahora Sí, mismo. pero la verdad es que el remate sí que recuerdo, como tú, que, Bueno, que, ADT. que era muy El complicado porque me remate estaba bien muy bueno. encimada. Es un golpeo muy complicado el de la jugadora Es que se iba mallorquina. quedando, se El iba quedando sin pase, ángulo sí, el y pase no es reaccionó a de tiempo. Milene, sí, es de Milene, exactamente. Sí, es de Milen Cabral. Bien, bien, bien. Y, pues eso, lo hace muy bien. Espera un poco de tiempo, tiene paciencia, no tira de primeras cuando se encuentra sola, pero se iba quedando sin ángulo. Así que muy buena decisión por parte de ADT, que había salido unos minutos antes, había confiado en ella Ferreras para, oye, desempatar el encuentro. Pero claro, es que después el Athletic es lo que viene haciendo un poco. Alguna jugada de estrategia, tiene jugadoras altas, encima han hecho el trenecito, porque se ve en el gol, ¿vale? Están tres como en un tren, después despistan a la defensa y ahí se origina el gol del empate, que es el de Valero.
hay gente ahí que ha pedido falta sobre Inés Pereira. Yo no veo falta, yo lo había comentado contigo, no veo falta, simplemente que se No. le escapa el balón, no lo agarra bien. Es algo parecido a lo que pasó en el Atlético de Madrid, en un balón por arriba, en el gol de, no sé si era de Gavi, de Sheila, se le escapa el balón, se le escurre, se No, le no. resbala. Fue los dos de Y Lauren. fue. Ah, sí, pues de Lauren. Pues de Lauren. Se le ocurre el balón, no lo agarra bien y gol. O sea, a mí no me parece que haya falta ahí. No sé, a ti, Mario, ¿estás de acuerdo conmigo o no? No, para mí no me falta tampoco. Para Ah, o mí se sea, le que si estás de escapa. acuerdo Sí, conmigo. sí, estoy de acuerdo contigo. Digo que no estoy de acuerdo con Inés Pereira con esa reacción. Y no, claro, yo estoy contigo que, primero, el balón no lo tiene cogido en ningún momento. Y segundo, si hay un contacto con la portera, es más con su compañera que con una rival. Me parece una acción en la que, para mí, Inés Pereira mide mal, sale mal. Y la semana pasada hablábamos un poquito con la jugada parecida, con el gol aquel que no le dan al Athletic, con esa acción sobre Misa, que las porteras muchas veces tienen un poco esa percepción de que no se les puede tocar en el aire, en el área. Y en este Sí. caso, me parece que ella quiere tirar un poquito de esa regla y de pensar que por tocarla, mínimamente, aunque la toca más su compañera que la rival, no se vale la acción. Y a mí me parece que se equivoca, que es una acción en la que mide mal y le quita a su equipo 2 puntos porque la verdad es que el Athletic tampoco ha tenido mucho tiempo para gestionar el golpe de verse por debajo. No había tampoco ocasiones de ver al Athletic No, no, buscando el no. gol a la espera. Balón. Era prácticamente la siguiente ocasión a ese 2-1. Y bueno, ahí está Valero, muy bien, mete la pierna perfecto y hace su primer gol como la jugadora del Athletic. Y para el Depor es un Fíjate. varapalo, porque realmente creo que estuvieron cerca de llevarse la Es victoria. que se Puede lo que lo merecían. merecieran, pero el Atlético al final sacó ese puntito. Para, Yo creo que al para final lo mí sí justo es que el se empate, merecía ¿eh? la victoria. Sí, yo Yo tengo creo la que sí. sensación de que el Deportivo ha hecho quizás un pelín más que el Athletic para llevarse los 3 puntos. Realmente. Es que ya es como. A ver, no decepción, pero ya es el segundo golpe que se lleva el Deportivo de. Oye, Mira, según vamos a intentar sacar la estadísticas, victoria. A ver las eh, estadísticas. A ver. ocasiones claras para aquí, para ambos equipos 1-1. Tiros totales 8 el Depor, 16 el Athletic. Claro, 16, pero esos son a partir del 2-1. No, no, son, Empiezan ahí son a colgar total. los balones. Claro, claro. Claro, en total, yo creo. ¿Se pueden mirar los de la segunda parte? La segunda parte, 6-10. La 10 primera, para el dos Athletic. seis. Sí. Pues ves ahí un A ver, poco a realmente yo reacción creo que lo justo es el del empate. 2-1. ¿Pudo ganar el Depor? Sí, pero para mí es justo el empate, Bueno, porque los dos vale, sí. equipos no merecieron perder para mí. Entonces, lo justo para mí es el empate. Uf, uf. Yo creo que el Atlético es verdad que en defensa no está bien, pero yo creo que no merecía perder este partido. En defensa es que no está bien. Es un drama, ¿eh? A ver lo que se resuelve la drama. A ver si es una telenovela turca o una de las españolas que dura unos episodios y ya está, y después vuelve. Vamos a ver cómo pasa aquí. Por aquí, madre mía. Piero pregunta, ¿Ainhoa Marín o Elena Yulbe? Te Uf, pregunta. papá o mamá. Es que son dos extremos además muy similares. Es verdad que en el caso de Elena Yulbes es diestra, Ainhoa Marín es zurda y va hacia la izquierda, No, Elena va hacia la derecha. elige. Si tienes Pero que elegir a alguien. Yo a de ver, momento lo tengo. yo me quedo con Julve porque la he visto más, pero yo lo que veo de Ainhoa Marín es que es una jugadora que tiene una pinta extraordinaria. Firmo, es que es justamente lo que iba a decir yo. Firmo lo que has dicho. ¿No eres David Bras Marín de Atenea? Hombre, Atenea del Deportivo sí. Por Atenea momentos después sí. no tanto. Atenea ahora mismo es una jugadora que no encara ni la mitad de lo que encaraba Ainhoa Marín. Entonces, No, es da una por jugada diferente momentos. también. Es diferente, pero por momentos sí. Por momentos A sí ver, la que recuerda diferencia que yo mucho. veo es sobre todo que Ainhoa Marín va hacia adentro porque es zurda y juega por la derecha, y Atenea va hacia la derecha porque es diestra y va hacia afuera. Es la diferencia, pero es verdad que en cuanto a su posición en el campo, su forma de jugar, son dos encaradoras, son dos jugadoras que van mucho buscándose uno contra uno, pero Ainhoa Marín también tiene otra cosa que Atenea ahora no tiene, igual en sus Sí, inicios sí tiene, que es que baja mucho a recibir. Creo que Ainhoa Marín entra mucho también por la zona del centro del campo. Igual Atenea no lo tiene que hacer tanto porque al final es un extremo, no es tan una jugadora que tenga que bajar
hacia abajo. Claro, estás hablando ahí hay dos contextos distintos. Y para mí es que lo que se parece es que juegan por banda. Y son rápidas, Sí, habilidosas con el balón, pero son distintas después en lo que hacen con la posición. A Mari le gusta mucho bajar e involucrarse. También puede ser porque juega en el Deportivo y es algo que le claro. pide Irene. Pero realmente son un poco distintas. Quizás en los inicios de Atenea nos recuerda un poco Marín, pero tiene muy buena pinta. Así que vamos a disfrutar de ella y Bueno, vamos a tiene ver muy qué buena pasa. pinta. Creo que es mayor Ainhoa Marín que Atenea. Porque Atenea creo que tiene 22 años. Yo O, con las edades, o a ver, 23 igual. ¿Cuáles son igual de edad, eh? yo creo que tienen la misma. Sí, 23 Atenea. Lo que pasa es que cumple en octubre, entonces ya serían 24, porque es del 2000 Sí. como yo. Pero Ainhoa Marín Voy a tiene mirar, 23, igual también cumple 24. voy a mirar. Del 2001. Ahí no es un año más pequeñita. Sí. Bueno, Entonces, es de mi 23, quinta. la otra va a ser 24. Sí. Sí. Y bueno, pues vamos a dejar aquí el resumen, bueno, de 2 horas, pero cada partido tiene su bloque. Sí. Así que vamos a dejar aquí la parte 1 de la jornada 4. Mañana, ¿vale? Habrá 3 partidos, pero los comentaremos el lunes por la tarde a 1 hora o por la mañana a 1 hora más decente que esta, así que no os preocupéis. Exacto. Pero hoy lo merecía la oportunidad porque hemos visto 5 partidos, bueno, 4 Todo. hoy, ayer uno muy bueno y sobre todo este último es que realmente es un colofón perfecto a Sí. la jornada de sábado. A ver si lo igualan los partidos de mañana, porque es que, oye, ha estado muy bien el día de Ojalá, hoy y el del ojalá. viernes, Yo espero que tenga algo de emoción, sobre todo por el de la favor. mañana, porque si no tiene emoción creo que va a ser claramente victoria del Sevilla. Y los de la Vamos a tarde, ver. pues habrá que ver. Yo creo que también habrá emoción seguro, aunque hay que ver también el Real Madrid que juega sin Leupolz, ¿eh? Baja importante mañana, no ha viajado Sí, Melanie Leupolz a por... Tenerife. sí, Eh, decían que era lo tengo por aquí, apuntado por un proceso vírico según la cuenta de Twitter remontada blanca. vale. Pues Vaya, veremos qué tal se qué adapta el historia. Real Madrid sin su centrocampista clave en este inicio de temporada. Y también, por supuesto, veremos ese partido en el que tenemos mucha fe depositada en ese partido entre la Real Sociedad y el Levante Badalona, que esperamos emoción en el debut en casa del conjunto donostiarra. Así que nada más, un placer, un abrazo enorme a todo el mundo. Ha sido una maravilla estar aquí con vosotros un día más. Creemos que igual el vídeo sacaremos en 2 partes para diferenciarlo un poquito. Pero ha sido un placer, la verdad, tremendo estar aquí con vosotros. Ha sido una jornada muy bonita de fútbol y esperemos, como ha dicho Lucía, que mañana sea lo mismo y que lo podamos comentar aquí el próximo lunes. Así que nada más, os recordamos como siempre que nos sigáis por aquí en Twitch, que os suscribáis al canal, también por supuesto que activéis la campanita en YouTube, que nos dejéis vuestro comentario, que os ha parecido cada partido y por supuesto os empezamos también a que sigáis aquí. Así que nada más, a todo el mundo muy buenas noches. Buen domingo para todos y hasta el lunes. Bye bye. Hasta luego.